secretaria, finalmente, para que ojalá haga su presentación y se haga cargo de las cosas que de repente se han nombrado. El botón que tiene que apretar es justo abajo del micrófono. Del micrófono, ahí es. Ahí está. Disculpe. No se preocupe. Muchas gracias por la convocatoria a esta reunión. Yo quiero solicitarles si podemos dividirnos el tiempo de la presentación de manera de que pueda la directora responder algunos puntos específicos del Servicio de Protección Especializada y yo hacerme cargo de los comentarios y las observaciones respecto de la Ley de Garantías y el sistema en su globalidad. Ningún problema. Al igual que le pedí a la defensora, tratar de acotarlo a media hora, cosa que después No hay tengamos un problema. tiempo para Nos repartimos entre conversar. las dos. Adelante. Ahí. Era más suave, fue más ruda. Buenas tardes. Bueno, agradecer, presidente, y por su intermedio saludar a todos los presentes. Yo me quiero referir brevemente a algunos elementos que planteaba el dirigente Felipe Ramírez y que en gran medida compartimos como servicio y lo hemos conversado en reiteradas reuniones, pero yo quiero como contexto mencionar que efectivamente el servicio tuvo un año de implementación previo al 1 de octubre del 2021. Y el espíritu de ese año era poder diseñar, ¿cierto? Y preparar para que el 1 de octubre del 2021 estuviesen todas las condiciones para poder funcionar adecuadamente, pero también para abordar la transformación progresiva, ¿cierto? De un sistema que sabemos que ha fallado y por eso se crea este servicio, ¿no? Lamentablemente el 1 de octubre las condiciones no estaban, eran graves, era grave la situación que enfrentamos en ese periodo. Solo algunos ejemplos que quiero relevar. Efectivamente había aprobado una dotación de 2.552 personas y lamentablemente estaba prácticamente el 66% de trabajadores que mayoritariamente eran personas traspasadas del Servicio Nacional de Menores. Habían regiones que estaban en un 23% de su dotación. Entonces, la verdad es que funcionar y poder responder a todas las necesidades y los cambios que el sistema requiere fue muy complejo el primer año. Tenemos algunos otros ejemplos que yo quiero mencionar porque es sano ponerlo en el contexto. Nosotros acarreamos una deuda histórica a los organismos colaboradores, montos que todavía no podemos y no tenemos a la vista porque forman parte de un proceso sumarial en el Servicio Nacional de Menores, pero creemos que son 9.000 millones de pesos. Y esa deuda histórica obviamente que no está y tenemos que, apenas tengamos esa información, subsanar contratos de servicios que eran necesarios para poder responder a la atención de los niños en la administración directa que no fueron traspasados. Nosotros a mitad de año todavía nos encontrábamos con facturas que nos llegaban para pagar, ¿cierto? Y no sabíamos de esos contratos. Fondos fijos, fondos por rendir, que no era posible implementar. El primer tiempo tampoco contábamos con nuestro presupuesto porque no se habían cerrado procesos en el Servicio Nacional de Menores, por tanto no tenemos dinero para funcionar. Oficinas implementadas en el país donde la dotación no entraba completamente. Inexistencia de presupuesto para la lista de espera heredadas del Servicio Nacional de Menores, entre otros ejemplos. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque el 2022 lo que tuvimos que hacer es resguardar la continuidad operacional con todas estas falencias. Tuvimos que implementar un equipo de reclutamiento que no fue considerado en la estructura del servicio, ¿ya? Y eso es grave, teniendo la base 29 residencias que implementar, una dotación de más de 500 trabajadores que contratar. Entonces tuvimos que hacer algunos ajustes sobre la marcha del servicio para poder responder a esa contratación de trabajadores y nos implicó todo el año. Entonces, resguardando la continuidad, también diseñando la nueva oferta programática del servicio que es como sumamente necesario para poder transformar el sistema e implementar, ¿ya? Esos errores graves de servicio nos llevaron a iniciar una auditoría sobre el año de implementación. Una auditoría que nos hubiese encantado implementar el segundo semestre del año 2022, pero lamentablemente la primera licitación quedó desierta, pero hoy día ya está operando, ¿ya? Y eso es necesario hacerlo porque creemos que fueron graves las situaciones que tuvimos que enfrentar y que todavía
lamentablemente no nos pega. Compartimos, por tanto, que la estructura del servicio requiere mejoras, ¿ya? Y por eso el segundo semestre igual contratamos una consultoría pequeña que nos pudiera evaluar la orgánica y las necesidades que el servicio tiene, y ya tenemos esos documentos. Nosotros tenemos que conformar una mesa de trabajo con las asociaciones también del servicio. Nuestra expectativa es que de aquí a junio podamos tener una orgánica que responda de mejor manera a las necesidades del servicio, porque no es solo la nacional la que uno pudiese mirar que requiere mejoras, sino que hay regiones con distintos volúmenes de gestión, por ejemplo, que tienen la misma estructura y cantidad de dotación. Entonces en eso yo quería, si bien el tema que nos invitaron no es para aquello, pero me parecía importante dar ese contexto antes de partir. Con respecto a los dos temas que le corresponden al servicio y para el cual fue invitada la subsecretaria, uno tiene que ver con la implementación de las residencias de administración directa del servicio, ¿ya? Yo solo quiero primero recordar que el inicio de la implementación de las residencias surge de una recomendación que hizo en el año 2018 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por graves vulneraciones que se vivían en algunos centros masivos de protección. Pero también no era solo esas situaciones de vulneración, sino que esos modelos masivos no estaban en sintonía con las normativas de cuidado alternativo internacional. Por tanto, el país estaba en deuda, ¿no? Teníamos centros entre 50 y 120 niños masivos y en donde se presentaban estas falencias que el comité visualizó, y por eso encomendó algunas acciones que el Estado de Chile debía implementar. Uno era el cierre inmediato del CREAT Playa Ancha, que es el primer centro masivo que estaba en Valparaíso, ¿cierto? Y también determinó el cierre gradual de los centros masivos al Estado de Chile. Y por eso surge el modelo de residencias familiares, ¿ya? Y el modelo, a grosso modo, buscaba responder primero a las directrices de cuidado alternativo, que era residencias insertas en los territorios, ¿cierto? Pequeñas, de no más de 15 niños, niños y adolescentes, con la posibilidad de que esos niños pudieran acudir a los centros educacionales y ya no tener dentro de los centros de protección el colegio o los dispositivos de salud, sino que se pudieran vincular con la comunidad. Pero este modelo suponía la garantía del intersector en términos de los servicios y prestaciones que los niños, niñas y adolescentes requieren. Y el modelo se inicia también con esa promesa, ¿no? Que se va a instalar una residencia, pero va a haber dispositivos de salud disponibles, colegios que no van a tomar las medidas que el dirigente muy bien señalaba acá, y también que se iban a presentar también programas especiales para la vida interdependiente que, como decía el dirigente, son sumamente necesarios sobre todo para adolescentes que ya tienen vínculos quebrantados, ¿no? Y que es imposible lograr la revinculación familiar y que requieren, cumplidos los 18 años, ¿cierto?, optar a los distintos caminos que ellos tomen, pero con un soporte de protección social relevante. Lamentablemente, lo que nosotros hemos visualizado es que algunos de estos compromisos no han sido tal, ¿ya? Pero sí podemos reconocer en la implementación de las 29 residencias algunos avances que tienen que ver con, obviamente, las mejoras en las condiciones de vida. Es distinto, obviamente, vivir o compartir un dormitorio con 40 niños, 20 versus 1 o 2, ¿cierto? Duplas psicosociales, que hoy día tenemos 2 duplas para 15 niños, son buenas noticias. Pero también tenemos algunos nudos críticos que yo quiero reconocer acá, ¿ya? Primero, el modelo no responde efectivamente a la población que el dirigente mencionaba, que son adolescentes con trayectoria de compromiso delictual. No responde, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos primero, le solicitamos apoyo a UNICEF para que nos dijera a través de un estudio entablado también, en conversaciones, el estudio considera también la conversación con las residencias y con los trabajadores y focus group, pero también que nos permitiera buscar la evidencia nacional e internacional. ¿Por qué es importante esa mirada? Porque también está la crítica de algunos académicos, expertos de infancia, en que cuando uno separa estas poblaciones, los niños con trayectoria delictual del resto de los niños, hay un tipo de discriminación,
¿no? Porque finalmente están todos bajo la protección del Estado de Chile. Pero nosotros creemos, a la luz de las experiencias que hemos ido viviendo, y que es necesaria esa separación, ¿ya? Y eso responde de mejor manera a ambas poblaciones de adolescentes. También estamos trabajando a la espera del estudio, igual estamos trabajando en una propuesta, ya lo decía el dirigente, queremos poder presentar un piloto y queremos implementarlo en Biobío o la región metropolitana, que son regiones en donde tenemos gran población compartida con el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Y que están en residencias de protección, y queremos pilotearlo. No queremos lanzarnos con un modelo en todo Chile implementado, porque la verdad es que la experiencia nos dice que es necesario la evaluación que bien mencionaba la defensora de la niñez. También tenemos nudos críticos y lo quiero mencionar. En algunas residencias, sobre todo en aquellas que tienen mayor población de adolescentes con compromiso delictual, las situaciones de violencia son altísimas. ¿Ya? Y lo decía el dirigente, en donde los trabajadores son víctimas nomás de esas situaciones que se presentan. Y por eso sí hay acciones de plan de cuidado de equipo que hemos trabajado en algunas mesas em, con las asociaciones también. Pedimos de manera conjunta un pronunciamiento a Contraloría a propósito de lo que el dirigente señalaba, que era la activación del artículo 90, primero porque ese artículo, ¿cierto?, nos dice que tenemos que presentar querellas y defensa a los trabajadores cuando son agredidos, pero también esa ley se topa con el interés superior del niño. Entonces, el mismo servicio estaría querellándose con los niños que tiene que proteger. La Contraloría se pronunció y, reconociendo el interés superior del niño, estima que en las situaciones graves que puede enfrentar algún trabajador o trabajadora, el servicio debe activar el artículo 90, y nosotros ahí tenemos una propuesta de procedimiento para activarlo cuando así sea necesario. Y tenemos un gran nudo crítico con respecto al trabajo intersectorial. Y esto es tremendo. Nosotros, cualquier modelo que implementemos basado en evidencia, con estándares internacionales, requiere del soporte del intersector, requiere de la activación de la ley de garantía. ¿Ya? Nosotros atendemos a niños gravemente vulnerados en sus derechos, y eso supone a la base, lamentablemente, situaciones de salud mental en algunos niños, situaciones de consumo problemático de otras drogas, y nosotros no somos programa de tratamiento, no somos servicio de salud que puede implementar camas de corta estadía. Entonces, hoy día, como bien decía el dirigente Felipe Ramírez, nosotros estamos pagando por hospitalizaciones que nos cuestan 76 millones por niño. Entonces, este año ya tenemos comprometido 1.900 millones de pesos para un grupo reducido de niños. Entonces, necesitamos avanzar de manera progresiva. Nosotros sabemos que hay temas estructurales en los ministerios también, pero necesitamos generar una carta de navegación, ¿no? Porque esto tenemos que subsanarlo. Y también programas de educación especializado. Los niños y adolescentes que acoge el servicio requieren respuesta especializada. Así como nosotros vamos a dar una propuesta cada vez más especializada, los programas no pueden ser igual que para el resto de la población. Entonces necesitamos diseñar e implementar programas en donde se reconozca las características que tienen, las necesidades que tienen, y la respuesta sea especializada. Estamos trabajando también en términos de seguridad pública, porque nos enfrentamos a redes de explotación sexual en algunas regiones del país con mayor intensidad, pero está presente en todo el territorio nacional, y muchas veces se nos acusa de que no hacemos nada, pero nuestra respuesta es técnica. Nosotros no somos el servicio que acabamos con las redes de explotación sexual. Entonces aquí nosotros necesitamos las policías, necesitamos la fiscalía, necesitamos fiscales en todas las regiones exclusivos para el servicio. Nosotros muchas veces denunciamos, entregamos los puntos donde se encuentran, los nombres, y finalmente las denuncias no prosperan, ¿no? Entonces nos encantaría ahí tener obviamente garantizado todo ese trabajo. Tenemos muchos desafíos en vida interdependiente, como lo decíamos.
Estamos generando una propuesta en la lógica de protección social y mayor acompañamiento, digamos, y soporte para los jóvenes que egresan. Y ahí lo estamos trabajando con el Ministerio y esperamos ahí entregar buenas noticias también en ese ámbito. Ha sido un proceso de instalación difícil como servicio, también ha sido difícil la implementación de las residencias, pero creemos que si nosotros logramos activar al intersector, también disponibilizar de estos nuevos programas para poder atender de mejor manera a la población adolescente que tiene medida de protección y también tiene compromiso delictual, entonces una población compartida con el Servicio Nacional de Menores, pero tiene que estar acá porque tiene orden de tribunal. Si nosotros logramos brindar una respuesta con dispositivos acordes y adecuados, y como bien se decía acá, son muy caros, podemos avanzar con mayor rapidez. Eso con respecto al primer punto. Ahora también hay que dar respuesta con respecto al incendio de Biobío. Okay. Súper breve, yo solo quiero decir que todo lo que ahí está, ha sucedido es materia de investigación. Por tanto, no podemos aquí entregar una serie de antecedentes, pero la base es decir que efectivamente hubo un incendio el 18 de marzo a las 21 de la noche. Habían presentes 3 adolescentes y 4 funcionarios, ¿cierto? Que lamentablemente hubo un adolescente que resultó con graves problemas de salud, el cual ha ido evolucionando positivamente y nos alegramos mucho de aquello, que hubo un adolescente que producto de que se presume ocasionó el incendio, ¿cierto? Está hoy día con una medida de prisión preventiva mientras dura la investigación, que nosotros trasladamos de manera urgente a los niños y hoy día se encuentran en una residencia transitoria, que estamos buscando una residencia definitiva, si bien la vivienda original no ha sido catalogada con pérdida total, sí había un compromiso del servicio de reubicar esa residencia a propósito de que no estaba ubicada en un sector que facilite la intervención del equipo. Entonces, hay una investigación en curso. Estamos hoy día buscando nuevas infraestructuras para poder habilitar una residencia definitiva. Y eso, si no hay preguntas. Gracias.